Le aprecio mucho esta mañana al director general de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, el experto Mario López, para conversar del tema. Le aprecio que esté aquí. Mario, gracias por tomar la comunicación. Bienvenido y buenos días. Buenos días, Carmen, a usted y a su auditorio. Es Muy, un honor. Muchas gracias, Mario, por estar aquí. Bueno, nos preguntamos si era posible no hacer esto después de una amenaza del tamaño de la amenaza del 5% de aranceles. ¿Qué significa todo esto, Mario? Bueno, lo primero que hay que entender es que no es la primera ocasión que Estados Unidos de América amenaza a México con alguna acción. Recordemos que México en el ciclo 25 y 26 estuvo en una condición similar de incumplimiento por déficit en las entregas acordadas conforme al tratado, y esto se garantizó en esa ocasión del ciclo 27. Es decir, bien se dice que México no ha incumplido el tratado. Quien lo afirme lo contrario no está faltando a la verdad. ¿Por qué? El tratado, como ya se ha explicado en muchas ocasiones, nos permite a nosotros cubrir el déficit de un ciclo anterior con el siguiente ciclo de 5 años, incorporando adicionalmente el volumen del 431.6 en promedio anual correspondiente al ciclo en curso. Es decir, México lo que tendría que hacer, obviamente, es tomar algunas medidas, y para eso es precisamente esta planeación a la que hace referencia la nota de Relaciones Exteriores, un plan de acción que le garantice a Estados Unidos que México va a cumplir en este ciclo 36 con lo pactado. Opciones no tiene mucho México el día de hoy, esa es la verdad. ¿Por qué? La cuenca del río Bravo, hoy día sus almacenamientos son bastante bajos. Si nos dijeran, me preguntaran cómo va a cubrir los 249 millones de metros cúbicos que se tiene previsto a partir del día de hoy y en el corto plazo, las únicas fuentes de abastecimiento son entregar toda el agua que se encuentra en la presa Luis L. León en Chihuahua, bajo Conchos. ¿Qué otra agua existe? Las de las presas internacionales, que en conjunto suman 200 millones. Entregar el agua que hoy día está en la cuenca del río San Juan. Evidentemente esto tiene una implicación muy seria para México en el corto plazo y en el mediano si no se toman medidas apropiadas. En el corto plazo, sin duda, los afectados y los que pueden estar en riesgo es Monterrey, sin duda, si se entrega agua del río San Juan, Monterrey. Pero también las poblaciones de la frontera chica Tamaulipeca, desde Reynosa hasta Matamoros. También Acuña y Piedras Negras tendrían alguna complicación para su abastecimiento de agua. Sin embargo, los que peor la pasarían o la van a pasar son los agricultores. ¿Por qué? Porque es agua comprometida para ellos, especialmente en Tamaulipas y Chihuahua. Pues una afectación inmediata. Perdón, o sea, estamos hablando de una afectación inmediata porque al final de cuentas, pues a diferencia de lo que se había dicho, que México estaba en la posibilidad de entregar el agua en otro momento, cuando hubiera agua para entregar, pues frente a estas circunstancias se ve presionado, obligado, como queramos hablar del tema, a entregar estos 249.163 millones de metros cúbicos a partir de hoy. Así que a partir de hoy empezarán las afectaciones a Monterrey, Reynosa, Matamoros, Piedras Negras, Acuña y los agricultores. Es a partir del momento en que empieza a entregarse. Seguramente. ¿Por qué? Porque el ciclo agrícola actual implica entregas ya garantizadas para Tamaulipas, para Chihuahua, con niveles de presas en el caso chihuahuense muy bajas. En el caso de Tamaulipas, el almacenamiento es adecuado para garantizarles a ellos, pero como hay que entregar agua a Estados Unidos debido a la presión que ejerció el presidente Trump, ahí va a haber una afectación y habrá que compensarles. Esto no es nuevo. Existe un convenio de 1996 entre Nuevo León y Tamaulipas en los cuales se tiene que entregar, tiene que fluir a través del río Pesquería hacia la presa Marte Río Gómez 189 millones de metros cúbicos, y si no escurre ese volumen de agua a esa presa, bueno, hay una compensación económica. Entonces, es un ejemplo de lo que el gobierno de México podría hacer. Esto no es nuevo. ¿Por qué? En el Acta 319 en la cuenca del río Colorado, que forma parte del tratado, esto ya se hace.
existe la figura del denominado fallowing, que es pago para que no siembres, más además de la tecnificación prevista por el gobierno de México de los distritos riegos 25, 26 y 05. Es decir, se tienen que meter a fondo acciones importantes para ello. Pero no es fácil. ¿Por qué? Porque los resultados no se van a poder ver a corto plazo de las mejoras en tecnificación. Entonces, si sigue la tendencia hoy día de las condiciones neutras del fenómeno del Niño, tendientes a una sequía el próximo año, vamos a estar en problemas. Es decir, la planificación que tiene que hacer el gobierno de México de cómo cumplir el compromiso con Estados Unidos, eso va a estar trabajándose de aquí al 31 de enero, van a tener que tomar en consideración estas características y la enorme fluctuación climática que tiene esta cuenca y una enorme variabilidad hidrológica. Es decir, se tiene que pensar en grandes infraestructuras, como por ejemplo, en algún tiempo se pensó en construir una desaladora en la zona de Matamoros y hacer un acueducto de Matamoros hacia Reynosa, entregando agua a toda la población fronteriza, y entonces ya no estar dependiendo de los escurrimientos del río Bravo para poder abastecer a las poblaciones. Y entonces sí, ya simplemente sería un compromiso con el sector agropecuario. Sin duda se va a requerir una enorme negociación con los gobernadores de estos 5 estados, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, porque no es fácil. Recordemos, Carmen, lo que ocurrió en el 2020, donde hubo 2 fallecidos. Entonces la irritación social es grande. Y adicionalmente, si consideramos que hoy día también hay una enorme irritación en el sector agropecuario derivado de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Aguas, va a estar bastante complicado. Bastante complicado. ¿Esos 2 fallecidos por qué fue, Mario? Bueno, recordemos, la Conagua lo que solicitó fue que se abriera la presa, una presa en Chihuahua, la presa La Boquilla, y los agricultores bloquearon el paso de que se abrieran las compuertas. Entonces llegó la Guardia Nacional y hubo una serie de enfrentamientos, y ahí 2 personas que no tenían nada que ver con el tema fallecieron debido a impactos de bala. Sí. Entonces, eso es reciente, ocurrió en este ciclo 35 del que estamos hablando de entregas a Estados Unidos. Entonces, ese agravio todavía sigue vigente en la memoria de los chihuahuenses. Y si tomamos en consideración lo que ha estado ocurriendo con el precio de garantía de los cultivos básicos y la reforma de la Ley de Aguas Nacionales, que existe un perjuicio en contra de ellos, pues va a estar complicada la negociación para que los agricultores cedan su agua. No pudo hacer valer México en su conversación con los Estados Unidos lo que había dicho previamente a todo esto, que estábamos como país en este periodo de 5 años en el cual, bueno, pues el país puede esperar a que haya el agua suficiente para poder dotar a Estados Unidos de lo que corresponde con este tratado. Eso no hubo manera de sostenerlo. Bueno, lo que ocurre es que hay que tener claro que México hizo valer y lo ha hecho valer siempre, aunque no lo dice implícitamente, 2 de los elementos causales de el incumplimiento en las entregas para tener un déficit y pasar al siguiente ciclo. Las 2 consideraciones es una sequía extraordinaria, así lo dice el tratado, o bien que la infraestructura hidráulica tenga una falla o una rotura o algo que no permita que fluya el agua. Es decir, Estados Unidos está perfectamente consciente que México tuvo sequía. ¿Por qué? Existe un monitor de sequía de Norteamérica que se comparte Canadá, Estados Unidos y México, en el cual se aprecia que tanto del lado estadounidense como del lado mexicano hubo sequía excepcional y extraordinaria. Entonces, los elementos están dados para poder justificar, aunque no se dice explícitamente sequía, porque así se maneja en las minutas de la sigla, no se dice explícitamente sequía, sí se apela a esta condición señalada en el tratado, y entonces tener la posibilidad de cumplir con las entregas en el próximo ciclo. Pero ahí está el detalle. Se va a tener que hacer una
un gran esfuerzo, digo yo, de inversión económico, de infraestructura y de voluntad política para que los agricultores cedan el agua y México pueda normalizar las entregas hacia Estados Unidos para cubrir los poco más de 1,000 millones de metros cúbicos de déficit del ciclo anterior, más los 2,300 que corresponden al ciclo 36. Y México apelar, obviamente, a toda la normatividad de la SILA, el Acta 234, el Acta 331, y adicionalmente recurrir en último de los casos, como lo hizo en la 331, bajo el concepto de ayuda humanitaria en caso de que faltase agua para abastecer a las poblaciones mexicanas. Ni más ni menos. Ahora le pregunto de nuevo a Mario López sobre lo que está aquí planteando, que se trataría de inversiones. Ya me dirá usted de qué tamaño inversiones. Antes de retomar ese hilo, déjeme recuperar lo que dijo hace. Está diciendo en su conferencia matutina que no se está entregando más agua. No se está entregando más agua de la que señala el acuerdo de 1944. Bueno, el tema no es tanto que entregue más agua, sino cuándo la está entregando. Este es el punto. Es que no se está dando un agua que las y los mexicanos, sino se vio de distintas cuencas cómo podía del Tratado de 1944. No es que estemos entregando más de lo que dice el tratado y tampoco estamos dando el agua que no tenemos o afectando al consumo humano y a la agricultura en México. Ellos pedían que hasta diciembre se entregara una cantidad de agua y nosotros dijimos, pues a diciembre no se puede. No solamente no se puede físicamente, sino que además pues va a tener consecuencias si se hace en tan poco tiempo. Entonces se logró un acuerdo para entregarlo en más tiempo y se hizo énfasis además porque ellos decían es que México no ha querido entregar, no es que no hayamos querido entregar, sino sencillamente no ha llovido lo suficiente. Entonces se llegó a un acuerdo en este sentido y al mismo tiempo seguirnos reuniendo para acordar, se acuerda por quinquenio, pero ahora se va a ver a partir de la cantidad de lluvia que hay en el periodo de lluvias cómo puede irse solventando lo que no se entregó de los 5 años anteriores producto de la sequía. Mario López, director general de la Comisión Estatal de Agua de Jalisco, ¿qué me dice de lo que dice la presidenta? No, es correcto lo que dice la presidenta de México. Es decir, México no puede entregar más agua de la que existe. Y como le decía yo hace un momento, pues el agua que existe está en Luis L. León, está en las presas internacionales y está en las presas de Nuevo León que abastecen a distritos de Nuevo y Tamaulipas. De ahí es donde México va a estar entregando en el corto plazo para cubrir esta entrega extraordinaria de 249 millones de metros cúbicos. Es decir, el problema no es en el corto plazo. Ahorita, ¿se puede entregar esto? Sí, el problema es si tenemos condiciones de sequía como las que tuvimos en los pasados 5 años. Ahí es donde vamos a tener un problema, porque sí tenemos que ver el mecanismo de cómo podemos solventar esto en el periodo correspondiente al ciclo 36. Y hay que cuidar, por eso soy muy específico en señalar de que México puede apelar a lo que establece el Acta 331 de ayuda humanitaria. Es decir, si existe muy poca agua en los próximos 5 años, México puede apelar a este acuerdo suscrito en el Acta 331 a efecto de que Estados Unidos de su agua la ceda para garantizar el abastecimiento de las poblaciones en México. Es decir, en este sentido se cubriría, pero nuevamente existe la enorme presión de parte de los estadounidenses, en particular de los agricultores tejanos, para que México entregue el agua. Sí, pero bien saben ellos, la parte gubernamental e institucional, que México no ha tenido el agua, por eso no la ha entregado, como bien dijo la presidenta.
Ni más ni menos, pues así estamos. Déjeme cerrar esta conversación, Mario, le aprecio muchísimo que esté aquí. Precisando más respecto a lo que usted dice, tiene que haber acciones, un plan de acción, usted está planteando, un plan de acción que involucre, entre otras cosas, mencionó desaladora, una desaladora, por ejemplo, me imagino que para el agua de mar, o qué está pensando aquí, o qué está diciendo aquí. No, lo que ocurre es que en el norte de Tamaulipas el acuífero es salobre. Entonces, una de las posibilidades que se estudió hace mucho tiempo fue utilizar agua de esta salobre para potabilizarla y entregarla a las poblaciones. Poblaciones mexicanas, o inclusive se consideraba también una desaladora muy cercana a McAllen, Bronzeville y Matamoros, para poder abastecer toda esa parte y la población estadounidense. Algo bien importante que debemos reconocer es que del lado estadounidense también hay poblaciones que se abastecen del agua que México les entrega. Es decir, no solamente son agricultores los que están en riesgo de aquel lado, sino también hay poblaciones que consumen agua. Yo hablaba acerca de estas desaladoras opciones, inclusive se manejó en algún tiempo el construir la tercera presa internacional que establece el tratado y que no se ha construido como una posibilidad. Otras opciones es, decía yo, la tecnificación que hoy día el gobierno de México está empujando en estos distritos de riego 25, 26 en Tamaulipas y en el 05 en Chihuahua. Pero se tiene que hacer mucho más allá de eso. Es decir, se tiene que hacer un trabajo político, se tiene que hacer un trabajo para poder convencer a los agricultores de que no van a poder sembrar lo que normalmente acostumbran si las condiciones de lluvia no contribuyen a pensar en situaciones extremas. La situación de mayor riesgo es que tengamos nuevamente una sequía extraordinaria, una sequía extrema en los siguientes 5 años. Entonces, ahí sí necesitamos hacer acciones muy fuertes de inversión para poder garantizar el abastecimiento. Y esto lo tenemos que asegurar aún en el marco de la ley de agua, la reforma de la ley de aguas nacionales, donde no se permiten las transmisiones de derechos, donde hay un esquema de responsabilidad hídrica y donde hay un fondo nacional que no está muy claro cómo va a ser utilizado, cómo va a ser diseñado, cuáles son sus criterios de asignación. Es decir, hay una serie de cuestiones que también tienen que considerarse en la planificación que el gobierno de México tiene que realizar para llevar a cabo esto. Yo pongo ejemplo, por ejemplo, nosotros aquí en Jalisco estamos llevando a cabo el desarrollo del programa hídrico del Estado y nos preocupa mucho este esquema de la ley, de la reforma a la ley, porque tiene un impacto en la industria, tiene un impacto en la agricultura y no tenemos claridad cómo se va a manejar. Ni más ni menos. ¿Se tiene algún cálculo aproximado de lo que significaría este plan de acción, Mario? ¿Cuánto nos costaría como país, digamos, el tema de la desaladora, el tema del acueducto, el tema de una eventual presa? ¿De qué volumen de recursos estaríamos hablando más o menos en el cálculo que pueda hacer usted? Difícilmente puedo decir un número. Simplemente la Presidencia de la República señaló como parte del Programa Hídrico Nacional un monto de 17 mil millones de pesos solamente para tecnificar. Entonces, hoy día el gobierno de México también promueve una desaladora en Rosarito, Baja California, y está hablando también de montos equivalentes a eso. Es decir, es un presupuesto que rebasa con mucho lo que hoy día la Comisión Nacional del Agua tiene previsto en el PEF 2026. Es decir, se requeriría un esfuerzo muy, muy relevante y seguramente la Cámara de Diputados yo creo que contribuiría con su parte para autorizar montos significativos, nunca antes vistos para corregir esta situación, más allá de la obligación de la Autoridad del Agua en aplicar el nuevo, lo que ahora estableció como Ley de Aguas Nacionales reformada. Seguiremos hablando del tema, si me lo permite, pero por lo pronto le aprecio mucho. Mario López, director general de la Comisión Estatal de Agua de Jalisco, y bueno, es un tema principalísimo, sin la menor duda, así que seguiremos en el tema. Gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias, Carmen.
A usted y a su auditorio. Igualmente, gracias. Un abrazo y bueno, pues feliz ya recta final de este 2025, que estamos en este diciembre, estamos cerca de que termine este 2025 y bueno, pues uno de los grandes temas sin duda es el tema del agua. Una vez que se llegó a este acuerdo, digámoslo así, de que México entregue este volumen de agua a partir del día de hoy y todo lo que aquí se ha escuchado.